Y vamos a ocuparnos de un tema que es muy sensible, lo habíamos anticipado ayer en Telediario, a partir de los mensajes que ustedes mismos nos trasladaban y que tiene que ver con el registro de abusadores sexuales, la necesidad de tener la información a través de los datos genéticos de aquellas personas que han sido condenadas para que esto sirva no solamente para probar casos, sino también para prevenir. Ahora, ¿qué alcance tiene esta información? ¿Quién puede acceder a los datos que allí aparecen? ¿Qué personas están dentro del registro? ¿Es necesario que haya una condena firme? Porque eso a veces implica años, ¿no? O alcanza con que exista una sentencia. La semana pasada contábamos la experiencia que había resuelto el juez de Cámara, el doctor Emilio Andruet, en relación a uno de los casos, este profesor de artes marciales, Federico Luis Becker, que fue condenado a 18 años de prisión por el abuso sexual de una niña de tan solo 10 y que su nombre aparecerá en este registro. Pero vamos a sumar precisamente al doctor Emilio Andruet para que nos pueda dar precisiones al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Cuéntenos, doctor, ¿cómo es el funcionamiento del registro y por qué se resolvió sumar a Becker en este registro una vez que usted dictó la sentencia? Mire, esto le voy a hacer una pequeña historia, ¿no? O sea, nosotros vamos a recordar un hecho muy grave que ocurrió en la ciudad de Córdoba, que todos deben conocer, el famoso violador serial, Sagen. Estamos hablando allá del año 2004 aproximadamente. Le cuento esto porque ese fue la génesis de esta ley. En aquel momento, lamentablemente durante varios años en la ciudad de Córdoba, en el barrio de Nueva Córdoba, sobre todo de estudiantes, hubo una cantidad de abusos sexuales, se llegó a contar 98, pero se cree que fueron muchos más. Era un abusador que, bueno, durante esos años cometía esos hechos delictivos. Indudablemente que eso puso en jaque a la policía de la provincia de Córdoba, al Poder Judicial en su momento, y porque no se lograba ubicarlo. Y mire hasta dónde llegaron. Llegaron hasta el gobernador de la provincia de Córdoba, en ese momento el doctor de la Sota, dispuso que se le hiciera un ADN a todo el personal policial. Es decir, todos los policías de la provincia de Córdoba se tuvieron que hacer un ADN. ¿Por qué? Porque en definitiva había muestras de semen en las víctimas, pero no se podía determinar de quién era ese semen. Se sospechó en algún momento hasta de la policía, entonces el gobernador dispuso, bueno, se va a hacer un ADN a todos los policías de Córdoba. Por supuesto que dio resultado negativo, porque ningún policía había sido el autor, sino que después terminó siendo este señor tal Sagen. Que después se suicidó en el que después, en el momento que lo van a prender, se suicida. Que hay una película, La noche más larga, es recomendable porque realmente cuenta una historia real que ocurrió en la ciudad de Córdoba. ¿A qué voy con esto? A partir de ahí, indudablemente que se empezó a pensar qué podemos hacer para que no se nos repita un caso de estos en cuanto a cuando haya delitos contra la integridad sexual que no podamos identificar al autor. En ese momento se dispuso, allá por el año 2009, sancionar una ley provincial y crear este registro de abusadores, o sea, de autores de delitos contra la integridad sexual. A partir de acá, lo que generó algunos cuestionamientos de inconstitucionalidad, porque se llegó a decir, mire, no puede ser de que haya un registro en el cual a un sujeto, por haber cometido un hecho delictivo también de esa naturaleza, se lo va a revictimizar a él, porque se va a quedar registrado que es un abusador sexual. Bueno, hubo una serie de planteos, Tribunal Superior desechó todos esos planteos, y en definitiva, ¿qué pasó hoy al día de hoy? Una persona que es acusada por un delito contra la integridad sexual es condenada. Una vez que queda firme, contestándole una pregunta recién, una vez que quede firme esa sentencia, es decir, que haya pasado todos los recursos, sabemos que una Cámara dicta una sentencia condenatoria, supongamos, hay un recurso, que es un recurso de casación, va al Tribunal Superior y eventualmente hasta hay un recurso para llegar hasta la Corte. Bueno, una vez que quede firme esa sentencia, ahí el juez que dictó esa sentencia va a ordenar, porque en la misma sentencia ya queda ordenado la incorporación de ese sujeto a este registro de abusadores. ¿Para qué? Una vez que quedó firme esa sentencia, el juez que dictó la misma va a citarlo a este sujeto, que en un delito contra la integridad sexual, el 90% de los casos está preso. Se dispone a que a ese sujeto se le haga una extracción de sangre. Con esa extracción de sangre se hace un ADN. Ese ADN va a quedar registrado en un lugar donde es secreto
¿Por qué voy con esto? Que en definitiva ese registro lo puede acceder solamente la justicia y en relación a un hecho delictivo de esta naturaleza. Ahí queda registrado ese fulano, mire, fulano de tal, ADN tanto, con la muestra de ADN, ha sido condenado por un delito contra la integridad sexual. Le quiero hacer una pregunta. Sí, perdón, Betsy. Sí, no, doctor, lo que le quería preguntar al condenado. ¿En qué repercute en el condenado estar en este registro? Bueno, le repercute en varias cuestiones. La primera, por cierto, que va a servir para eventualmente una investigación, como le contaba esto de Sagen. Sí. Pero a su vez, la misma ley dispone que una persona que ha sido condenada por un delito contra la integridad sexual y está en ese registro, por cierto, que significa que la condena quedó firme, no va a poder trabajar, mire la importancia de la ley, no va a poder tener ningún trabajo en una repartición pública o privada en la que haya niños. Mire usted, o sea, ¿y por qué? Porque en definitiva, supongamos, yo me recibo de maestro, de docente, y para dar clases en un colegio. Bueno, a mí, una vez que yo, supongamos, gano ese concurso y demás, me van a exigir un certificado. Claro. En el cual surja que yo no estoy inscripto en ese registro, porque se hace una base de datos, entonces la misma ley lo dice, toda persona que quiera trabajar en el ámbito público o privado donde haya niños, necesita sí o sí tener este certificado en el cual surja de que no está inscripto en ese lugar. Esto se hace casualmente para prevenir cuestiones, que en definitiva se sospecha que eventualmente un sujeto que ya ha sido condenado por un delito contra la integridad sexual puede llegar a cometerlo de nuevo. Entonces, de esa forma, la ley protege a los lugares donde hay niños. Quiero poner, doctor, dos ejemplos que tienen que ver también con muchas preguntas que se hará la gente. Por ejemplo, decir, bueno, ¿y cómo puedo acceder yo a esa información? Porque me gustaría saber si en el entorno donde yo vivo, por ejemplo, hay una persona que tiene antecedentes de violación. Recuerdo la película Moonlight, donde precisamente allí los periodistas que investigan los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, uno de ellos tenía a un abusador a una cuadra y media. Y va y pone un cartel en el frente, dice, como advirtiendo de esa situación. Y hay también en la Argentina un mapa que se ha conformado, el Registro Nacional de Abusadores, que lo han hecho desde una agrupación que reúne a víctimas de abusadores eclesiásticos. Digo, más allá del tema particular de la iglesia, me lo pregunto en general, ¿no? Si una persona tiene temor o dudas de que tal o cual persona puede tener ese antecedente, ¿puede consultar en la justicia o nunca se accede a esa información salvo por una orden judicial? No, casualmente lo que el Tribunal Superior determinó en ese momento cuando se planteó la inconstitucionalidad, de decir, mire, no, esto no es público. No, claro. Si bien es un registro que pertenece al Poder Judicial, por lo tanto a un poder del Estado y debería ser público, ese registro específicamente no es público. Solamente se puede acceder a través de una orden judicial y en relación a un hecho particular. Eso se hace y se dispuso el Tribunal Superior a los fines de preservar la identidad de estas personas. Que usted me dice a nivel social y que estaría bueno que se sepa. No, bueno, también hay derechos, o sea, más allá de una persona que haya cometido un hecho delictivo y haya sido condenada, tiene derechos también, o sea, no pierde todos los derechos. Y ese es uno de ellos por los cuales es imposible acceder a ese listado. Por eso la misma ley dice, mire, no, eso no se puede hacer demostrar ante la sociedad, pero sí, si quiere trabajar en un lugar donde hay niños, va a tener que pedir el certificado. Y por cierto que ahí le va a saltar eventualmente que está inscripto en ese registro. Bueno, ha sido una explicación muy valiosa, doctor. Hay un elemento que seguramente también aparecerá entre las preguntas de la gente que tiene que ver con las reincidencias, ¿no? Si es posible que una persona que ha cometido un hecho de abuso sexual pueda recuperarse a través de tratamientos psicológicos y de otros procesos que se pueden dar en el ámbito penal y luego en la recuperación de la libertad, porque también ahí aparece el valor del registro, ¿no? La posibilidad de que pueda ser reincidente una persona. No, por cierto que sí. Mire, esto yo siempre lo explico en la universidad también, o sea, en definitiva, el servicio penitenciario, o sea, el Estado a través del servicio penitenciario brinda todos los tratamientos. Es más, un juez cuando condena a un sujeto por este tipo de delitos dispone en la misma sentencia el tratamiento psicológico. Eso lo brinda el servicio penitenciario. Ahora después que me diga lo aprovechó o no el sujeto y ya depende del sujeto. Si vamos a estadísticas, y hay un índice importante de reincidencia en este tipo de delitos contra la integridad sexual. Más allá de que por ahí uno piensa, mire, la reincidencia más se debe dar en delitos contra la propiedad. No es tan así estadísticamente. O sea, puede llegar a ser reincidente el sujeto
que ha cometido un delito contra la integridad sexual. Pero ya ahí escapa, diríamos, al ámbito estatal de prevenirlo. O sea, sí el Estado que debe hacer, ir a darle ese tratamiento, que el mismo juez lo dispone al momento de dictar la sentencia. Y después si lo aprovecho o no, ya depende del sujeto. La última pregunta de mi parte. ¿Hay un seguimiento por parte de la justicia de los condenados que figuran en el registro? O sea, ¿se les continúa, por ejemplo, fijando el domicilio? ¿Hay una continuidad en eso? Sí, mire, la misma ley lo prevé en su articulado, que un sujeto que ya ha sido incorporado en este registro de abusadores debe mensualmente comparecer para fijar domicilio y para manifestar el domicilio donde está, y eventualmente si lo muta o lo cambia debe comunicarlo. Bien. Ante la falta de esa obligación, tiene el Estado la posibilidad de aplicar el Código de Convivencia, que es lo que era antiguamente el Código de Falta. O sea, eventualmente habría una sanción de prisión a quien no cumple con eso. Perfecto. Si usted me dice si realmente se hace, bueno, la idea es esa, que se cumpla, ¿no? Una vez un sujeto condenado, ya su condena firme, ya cumplió su condena y ya habiendo pagado su pena, debe seguir durante el término de 5 años con esta obligación de mantener y fijar su domicilio. Doctor, queremos agradecerle muchísimo, ha sido más que claro y nos ha ayudado a comprender este tema que es tan sensible y necesario conocer desde la información pública. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del doctor Emilio Androit, juez de cámara, haciendo referencia a esto que ustedes mismos nos planteaban ayer a través de los mensajes.